Acá estamos grabando el cuarto programa de Caramelo Jurídico, El Derecho en Media Hora. Estamos junto a Nico y a Rika. El tema de hoy que vamos a tratar va a ser hablar un poco de honorarios, ejecuciones, también ver un poco los parámetros que tiene la ley 1594, que es nuestra ley arancelaria. Así que bueno, acá estamos para dar comienzo al nuevo programa. Para que tengamos presente, primero hola a todos, espero que este programa les pueda servir y la idea es arrancar con respecto a un tema muy importante que es para nosotros, tanto para jóvenes como para, entiendo, todos los colegas, mencionando, como bien dijo Lucía, respecto de la ley arancelaria que nosotros tenemos, que hace muy poco ha sufrido una modificación en cuanto a la manera de la regulación de los honorarios y que se encuentra vigente, ¿sí? Primero y principal, tengan presente que esta ley se llama ley número 1594, en la cual regula los parámetros principales o sobre los cuales tanto de manera judicial como también en algunos casos extrajudicialmente se pueden llegar a establecer los honorarios profesionales por nuestra labor. Así la ley la van a poder encontrar ya sea en la página del colegio, en la página web del colegio, o también en muchas situaciones en internet o acá en el colegio en los códigos procesales. Lo principal de esta ley es tener una referencia de cuánto es, porque quizás muchos nos preguntamos cuando atendemos un caso o cuando estamos llegando adelante a un proceso judicial, cuánto es que podemos llegar a cobrar, e incluso es una de las principales preguntas que también nos hacen A diario. claro, los clientes a diario, y muchas veces no sabemos o tenemos que recurrir a algún colega o tenemos que recurrir a una suposición hipotética. Y es bueno saber que contamos con una ley arancelaria, que contamos con unos pisos, con unos máximos para todos tipos de procesos que por ahí llevamos adelante. Incluso también para algunos extrajudiciales, como por ahí puede ser lo que es una consulta escrita, una consulta verbal, una redacción de contratos y demás. Como les decía, todo esto lo van a encontrar en la ley de honorarios y va a ser muy, muy bueno como para poder tener una referencia. No sé a ustedes qué les parece o si tienen algo que aportar de la ley, pero yo generalmente, digamos, una vez que se empieza a abordar el caso del cliente, generalmente hay en el grupo de WhatsApp que tenemos entre los jóvenes o entre los abogados de Neuquén, todo el tiempo preguntan cuánto cobra un contrato de alquiler, cuánto cobra una carta de documento, y por ejemplo en el contrato de alquiler, en el contrato de alquiler lo que la ley establece es como un mínimo de 10 IUs y del 3 al 6%. En la redacción de carta de documento, si no me equivoco, son 3 IUs aproximadamente. Y bueno, el valor de la consulta, 1 IUs. Esto sirve, digamos, más que nada como referencia para uno que recién está arrancando o, digamos, para valorarlo. Y eso es un piso mínimo. Después cada uno puede cobrar lo que quiera, digamos, cada uno es libre de cobrar su trabajo y cada uno después, a medida que va avanzando la profesión, a medida que siente que tiene más valor como abogado, puede por ahí elevar un poco esos precios y ir manejándolo. Sí, además por ahí hay que tener presente que son parámetros. Esto también no quiere decir que taxativamente tengamos que aplicar esos parámetros que fija la ley, sino que sirven también como guía, porque por ahí, dependiendo de la situación o dependiendo cuál es el contexto de cada una de las personas que nos visitan en el estudio, va a depender también muchas veces de cómo abordar ese impacto, ese pago de honorarios. La ley contempla parámetros, me parece a mí, que también tenemos la rigurosidad de seguirlas con la ley de ética, que habla de la ley, esta es la 685,
en las cuales nosotros no podemos salir a ofertar honorarios o a captar clientes de una manera, ¿cómo sería? De manera desleal o promocionando o honorarios más bajos, cosa de que sea un poco más atractivo para la gente exactamente. al ofrecer un monto menor. Exactamente. Sí, Pero está prohibido no cobrar la consulta, por ejemplo. Claro, pero también tengan presente que dependiendo de la situación, es una facultad que cada uno, como bien decía Nico, podemos optar por diferir esa consulta a alguna proyección superior, o muchas veces el cliente no tiene cómo abonarla en un principio. Y ahí viene como una cuestión puntual en que si no tiene la plata no lo atiendo, o lo atiendo, o cómo lo hago. Eso ya es una decisión propia de cada colega, me parece a mí. Exacto. Que está iniciando o que va continuando, o que ya lleva una cierta trayectoria. También es bueno mencionar, y para mí yo voy a mencionar 3 o 4 artículos importantes de esta ley, que por ahí para que tengan en cuenta, y me parece un datazo. Uno de los artículos importantes es el Pacto de Cuotalitis, en los cuales la ley 1595 o 1594, perdón, 1595 no, 1594, contempla el Pacto de Cuotalitis, creo que en su artículo 3 o 4, en el cual permite celebrar con su cliente un acuerdo de hasta el 30% de la indemnización o del monto que fuera a percibir del proceso judicial. Ese es un principio general, y como siempre sabemos nosotros principalmente que somos abogados, tiene excepciones. Hay ciertos casos en los que la ley prohíbe llevar adelante un pacto de cuotalitis. ¿Qué es un pacto de cuotalitis? Es un acuerdo con el cliente en base al resultado del proceso. Ese resultado del proceso, según esta ley, no puede exceder del 30%. ¿Sí? Sí. Ese es uno de los artículos, me parece bastante importante. Otro de los artículos importantes es el artículo 7, si no me equivoco, el cual hace mención que los honorarios profesionales en proceso judicial se van a estar regulando entre el 11 y el 20% del monto del litigio. Va a variar eso mucho, también dependiendo la situación del litigio en particular. Y otro muy importante, a mí me llamó bastante la atención, y es un tip, es el artículo 24 de esa ley, en el cual nos da a nosotros facultades para poder tasar un inmueble en el caso de que hagamos una prescripción adquisitiva o que hagamos algún tipo de sucesorio en el que lo inscribamos. La ley faculta al abogado en este caso a que pueda tasarlo, siempre con los parámetros y con los recaudos éticos que se merece, ¿no? Y también establece una contraposición en caso de que haya una oposición que un tasador profesional lo deba tasar. Esto es para tener un contrapeso y un resguardo de nosotros. Y otro, a mí me parece bueno mencionar, y para que tengan por ahí en cuenta, es algo, como dice Nico, que se pregunta mucho en los grupos y que tenemos muchas dudas, en las causas de alimentos, cómo se regulan los alimentos o cómo se regulan los honorarios profesionales en caso de alimentos. Yo no tengo a ciencia cierta que esto es así, pero yo he notado que el cálculo es la cuota alimentaria por los meses del año, por el porcentaje que hablaba recién, entre el 11 y el 20%, generalmente entre el 18 y el 19%. Eso da el porcentaje de honorarios que van a regular. Está bien. Yo quiero preguntar por ahí, que vos hacés un poco más de familia, más civil, consultarte cómo, para informarle también a los jóvenes abogados y a quien esté viendo el video. Por ejemplo, yo soy una madre soltera que quiero solicitar alimentos para mi hijo. Tengo, no sé, por ejemplo, una ex pareja que percibe un sueldo, está en blanco, tiene un recibo de sueldo, trabaja por donde estamos acá en la zona, por ejemplo, del petróleo. Esa persona viene a verte a tu estudio. ¿Cómo es la primera reunión? ¿Cuánto se le pasa de presupuesto? ¿Cómo se aborda ese primer caso? ¿Cómo se le cobra? Exacto, ¿cómo se le cobra a esa persona?
¿Querés contestarla vos? Por ahí Eh, tenés un poco de experiencia también. Sí, también. En el estudio lo que hacemos es muchas veces, en este tipo que mencionás vos, Nico, de ejemplo, en las causas de alimento, por ahí, bonificar la consulta y una vez que el proceso ya obtiene una sentencia final, acordar por ahí con la madre en este caso o con nuestro cliente el equivalente a 2 cuotas de que se regulen en esa sentencia. Bien. Lo que también está la posibilidad de, por ahí hay muchas veces que el cliente dice, no, bueno, pero ¿cómo no me vas a cobrar? Porque a veces pasa. Le puedes decir, bueno, si querés me podés ir haciendo entregas y una vez que esté el monto final, una vez que esté la sentencia definitiva, cuando sepamos bien el monto que va a percibir, vemos ahí, descontamos de las entregas que fue haciendo durante los meses y esa es una manera que por ahí para abordar el caso de alimentos, teniendo en cuenta que a veces quien viene a pedir alimentos no cuenta con recursos económicos suficientes. Lógico. Esa es una manera que por ahí está buena acordar después cuando ya tenga la cuota definitiva. Bien. Sí, también es importante en este caso que tengamos presente que siempre en materias de alimentos, por un principio general, el juzgado le va a regular al alimentante los honorarios profesionales. Entonces, por ahí, en base a lo que comenta Lu, está muchas veces como principio general en la consulta evaluar la situación, evaluar la posibilidad de ver el caso en profundidad y de decir, bueno, hacemos un convenio de honorarios en el cual fijemos estas 2 cuotas o una cuota. Esto no quiere decir que sea la única manera o la única manera de poder percibir los honorarios profesionales. Uno también puede optar por hacer el proceso y cobrar al alimentante. Lo cierto también es que en este caso que vos mencionabas hay un petrolero con un trabajo registrado y va a haber una posibilidad de cobrar el alimento. También hay otras situaciones en las cuales nos encontramos de frente, y voy a tirar otro ejemplo, a una persona que es monotributista o que no tiene un trabajo en relación de dependencia y que sus ingresos va a haber que demostrarlos. Claro. Y resulta ser muy difícil poder luego llevarle un cobro de honorarios a la contraparte. Entonces lo que se hace es intentar acordar estos honorarios. Pero también es bueno que sepamos y que comencemos en este programa, quizás como en el primero que hablamos de alimentos, en el cual existen otras maneras. Conocemos por ahí otros colegas en los cuales cobran un IUS o 2 IUS por llevar la causa el tiempo que dure la causa. Y por ahí en esta rama de alimentos los honorarios se le regulan al alimentante, y también es bueno saberlo porque muchas veces hay que explicárselo. A veces estamos del lado del alimentado y otras veces estamos del lado del alimentante, y es bueno saberlo para poder explicarle al alimentante por qué va a tener que abonar, pese a haber llegado en una audiencia a un acuerdo, los honorarios del colega de la contraparte. Y esto es así porque el principio general dice que los regula el alimentante porque quien reclama en realidad no es el progenitor conviviente, ¿sí?, que generalmente termina siendo la madre, sino que reclama en nombre de su hijo, y su hijo no tiene la solvencia necesaria para poder afrontar un juicio y tampoco la capacidad por una cuestión de ser menor, ¿no? Lógico. Por ejemplo, yo generalmente me desempeño más por ahí en el ámbito penal. En el ámbito penal lo que hacemos nosotros generalmente depende si la persona está privada de su libertad o no. Generamos un primer contacto. Si está acá en Neuquén Capital, existe abajo del Poder Judicial, en la calle del Bar, un lugar que se puede trasladar al detenido y poder tener una charla con él ahí abajo. Y generalmente lo que hago yo y lo que por ahí he visto en otros estudios, se trata de tener un contacto con un familiar, con alguien de confianza por ahí del cliente, para poder abordar el tema de los honorarios, ya que el cliente, bueno, está privado de la libertad y necesitamos afinar esas cuestiones. Lo que hacemos generalmente, citamos a la familia o a la persona que designe de confianza, lo que hacemos nosotros se presupuesta por etapas. El proceso penal tiene una etapa inicial que es un proceso de investigación, después está la formulación de cargos, después eventualmente están las etapas intermedias y después se puede llegar a un acuerdo o no y eventualmente un juicio.
Eso se va presupuestando por etapas, porque tampoco al cliente le podemos cobrar algo que no vamos a hacer, digamos. Hay otros colegas que por ahí cobran por ir a una audiencia, otros colegas que cobran al final del resultado. Cada uno lo va haciendo, por lo menos en el ámbito penal, que lo que yo he hablado, cada uno tiene su manera. E incluso, Nico, en la ley 1594 hay también un parámetro de cuánto cobrar por audiencia penal, si no mal recuerdo, ¿no? Audiencia, y también está estipulado en el caso de crímenes, dice específicamente, creo, la ley. Bueno, se aborda con la persona de confianza, se le envía un presupuesto por escrito para que tanto el cliente tenga la tranquilidad como nosotros como abogados tener la tranquilidad. Cuentas claras conservan la amistad, así que eso se le pasa. Por ahí, en el caso de que se le dificulte en hacer en un pago, se le puede hacer, como dicen ustedes, adelantos o en cuotas, y a medida que va avanzando el proceso se le va cobrando al cliente. Generalmente en penal, por los colegas que yo he hablado y mi práctica, se cobra antes, no después, porque bueno, nada, después la regulación de honorarios es medio complicada ahí en el proceso penal. Pero eso es un poco de lo que yo por ahí tengo más claro. Y no sé si querés hablar de laboral, ¿cómo lo haces? En el foro laboral muchas veces lo que se hace por ahí, muchos despidos, muchos accidentes laborales, accidentes laborales contra la RT y demás, creo que hoy están teniendo mucho auge. El saber que estas, si bien entiendo que vamos a tener programas en los que vamos a hablar, está bueno establecer por ahí que hay, en cuanto a accidentes laborales, una vía administrativa a la que se pueda recurrir y una vía judicial. Siempre generalmente en la vía administrativa, la SRT, ahí tenemos... Para explicar qué es la SRT, por ahí algunos... Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es el organismo que regula y que controla a las aseguradoras de riesgo de trabajo, y saber que hay todos los trámites, en principio, cuando tenemos un cliente, un trabajador que sufrió un accidente o una enfermedad profesional, de las cuales están listadas, ¿sí?, en la ley, lo tenemos que acompañar, lo tenemos que llevar, pero sí saber que la ley no nos permite cobrarle honorarios, y en ese caso, una vez que se llegue a un acuerdo con la RT o que se llegue a un dictamen mediante la SRT, se va a pagar el honorario por parte de la aseguradora, ¿sí?, si es que tenían un caso en el cual hubo una determinación de la incapacidad. Ese porcentaje de honorarios, para que sepan, siempre las aseguradoras hoy están abonando honorarios entre el 10 y el 11%, si mal no me equivoco, de la indemnización que se alcanza al trabajador. Y bueno, después, en los procesos laborales también se da en muchos casos en los cuales lo judicializás, y cuando lo judicializás, por supuesto, generalmente, dependiendo del lado por el que vayas, si vas por el empleador o por el trabajador, vos tenés una manera de cobrar los honorarios de una manera distinta, ¿no? Cuando vos vas, e incluso en el mismo proceso, si vos llegás a un acuerdo dentro del proceso, generalmente lo que se suele pactar en el civil también son honorarios por el 20%. Y cuando llegás al proceso, la regulación que estima el juez, que es en base a este artículo de la ley, que era entre el 11 y el 20%. ¿Qué es lo que pasa en los distintos foros cuando nos regulan honorarios y no lo podemos cobrar? Ya sea porque el alimentante no lo pudo cobrar, ya sea porque no se lo regularon al alimentante y no lo pudo pagar, porque no quiere pagar. Porque no quiere pagar, porque la empresa no quiere pagar. Sí, sí. Porque la aseguradora no quiere pagar, porque el demandado no quiere pagar. ¿Cómo se procede? Y acá quiero ¿cómo decirlo? Quiero tratar de hacer una comparativa con lo que se viene, que es el Código Civil Procesal Adversarial. ¿Cómo se está procediendo actualmente? Hoy actualmente hay una etapa de ejecución de sentencia que contempla también, o que nos permite a nosotros ejecutar los honorarios,
y que está contemplada puntualmente en el código procesal actual, en el código de rito, en los artículos 499 para adelante, hasta, si no me equivoco, hasta el 515, 514, puedo estar equivocándome, pero plantea la situación en la cual, en el caso de que nosotros no vencido el plazo, habiendo tomado firmeza, la sentencia o la resolución, en este caso que nos regula honorarios, nos permite a nosotros reclamarlo judicialmente. Eso tiene, voy a explicar puntualmente para ser conciso, tiene lo que es una serie de etapas que quizás hoy nos parece rápido, pero quizás el código adversarial lo pueda venir a acelerar un poquito mejor con el tema de las audiencias de ejecución orales, con las subastas, me sale subastas online, pero con las subastas electrónicas. De nuevo, en el caso de que nos regulen honorarios y el que tenga que abonarlo sea nuestro cliente, la notificación de ese honorario surge a partir de la notificación real, es decir, mediante cédula, a nuestro cliente, que es el deudor de nuestro patrocinio, ¿no? Sí. Los honorarios generados por nuestra labor. Y cuando lo tiene que abonar la otra parte, en este caso nosotros vamos por el alimentado y tiene que abonarlo el alimentante, con la notificación electrónica ya surte el efecto para poder iniciar esa ejecución. Vencido el plazo, que si mal no recuerdo de 10 días, nosotros podemos iniciar un incidente de ejecución, el cual ese incidente tiene por objeto reclamar estos honorarios. Dependiendo del fuero, vamos a encontrar que se pueden reclamar por formulario o bien por un incidente, un escrito propio hecho, que seguramente con este video les vamos a acompañar alguna serie de escritos, y se puede iniciar ese reclamo ya sea con una presentación en el mismo expediente principal o creando el incidente de manera autónoma a través del SICOM. Esto siempre es para la ejecución de honorarios en la provincia, ¿no? En el Poder Judicial de acá de la provincia. No en el Fuero Federal. En el Fuero Federal intuyo que será igual, pero no hago ejecuciones ahí. Una vez presentado ese escrito, lo que se hace es se abre un incidente. Ese incidente nos autoriza con una primera providencia a trabar el embargo que nosotros hayamos solicitado. Como tips que nosotros usamos mucho en el estudio, nosotros solemos embargar al BCRA. Solicitamos un embargo preventivo de los honorarios al BCRA porque generalmente, haciendo este oficio, vos lo que haces es colocar el quit o titularidad de la persona deudora y pagás una tasa que es el 10% del valor UMA, y te permite embargar todas las cuentas bancarias y billeteras virtuales que tenga ese número de quit. Ese número de quit. Mercado Pago, lo que sea, exactamente. Cuenta de banco. Exactamente, todas las que hoy dependen del BCRA. Entonces, una vez trabado el embargo, lo que hace, los chicos se asustan ahí atrás porque deben de ver algo. Una vez trabado el embargo, el código actual hace mención al artículo 505, conocido quizás como la citación de venta. Una vez que se traba el embargo, se le corre traslado a la otra parte por 5 días para que se presente a manifestarse, a oponerse o a poner excepciones, ¿sí? A dar en pago o a poner excepciones. Puede pagar voluntariamente ahí. Puede pagar voluntariamente y también puede oponer alguna excepción. ¿Cuáles son las excepciones? Que pagó totalmente, que pagó parcialmente, que no le corresponde, que la deuda no era de él, que no era el ejecutado. En ese caso, el juez resuelve. Pasado esos 5 días, lo que se hace es se pide la resolución. Está en el 508 de ese artículo, de ese código de rito. Esa resolución lo que va a traer es si concede o no la ejecución, en el caso de que hayan planteado una excepción, si procede la excepción, la nueva regulación de honorarios por parte de esa ejecución, y si hace lugar al cobro, la condena a pagar. En ese caso, una vez pasados los 5 días, para que quede firme, porque esa resolución es apelable, pasados esos 5 días, lo que te permite es practicar una planilla. No me acuerdo si lo hemos mencionado o si lo mencionaron en el capítulo 3 los chicos, pero el fallo que hoy está aplicando la tasa de interés es Trotelli.
Trotelli es un fallo del TCJ en el cual desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de marzo del 2024 se aplica la TEA, ¿sí? Tasa efectiva anual, y del 1 de abril del 2024 en adelante se empieza a aplicar la tasa activa. Se practica esa planilla de liquidación aplicando ese fallo. Digo, por si los honorarios son anteriores a marzo del 2024, que es por ahí lo que puede llegar a pasar, se practica esa planilla, se corre traslado y se pide una OPJ. Una OPJ es una orden de pago judicial. Esto es generalmente lo que nosotros solemos hacer en el estudio, porque por ahí nos notamos que es como lo más rápido, lo que más celeridad tiene y demás, pero también se pueden pedir embargos de bienes muebles, de bienes inmuebles, de vehículos, de haberes. En ese caso se denuncian, y una vez que se denuncian los bienes, se libran los oficios a los registros respectivos y posteriormente se propone una subasta. Se fija, una vez que se fija el secuestro, se fija el depositario, se gestiona la subasta y se cobran los honorarios. Ahí van a haber más partes intervenientes como el martillero y demás. Sí, la verdad que este es un tema bastante amplio que podríamos estar hablando mucho tiempo y es muy particular también, pero bueno, estamos abiertos a evacuarles dudas, a cualquier tipo de consultas, responderlas entre todos. El grupo de la Comisión de Jóvenes estamos trabajando cada vez un poco más para ayudarnos entre colegas, así que los esperamos en la próxima edición de Caramelo Jurídico, el Derecho en Media Hora.